El Calibán y la bruja. La obra trata de comprender una parte de la historia de Europa occidental, los ciclos anteriores y posteriores a la implantación del capitalismo y el inicio de la expansión oceánica y la conquista de América. En el capítulo 1 trata de comprender el papel que jugaron las mujeres en la crisis del feudalismo y los motivos que llevaron a la persecución de las brujas durante 3 siglos. Hay que examinar las luchas que libró el proletariado medieval contra el poder feudal. Por tanto, tener en cuenta además de los terrenos clásicos de la lucha de clases, la transformación de las relaciones de género. ¿Por qué las acciones del proletariado medieval para poner el mundo patas arriba no condujeron a una alternativa al feudalismo y al capitalismo? La respuesta le lleva al desarrollo de la servidumbre en Europa en los siglos V y VI y a las herejías y los conflictos del campesino contra los terratenientes en la Edad Media. Se convocó a cruzadas contra los herejes y para liberar la Tierra Santa de los infieles. Y el Papa creó la Santa Inquisición. El colapso demográfico de la peste negra puso las jerarquías sociales patas arriba. Pero al finales del siglo XV se inició una contrarrevolución que degradó a todas las mujeres, cualquiera que fuera su clase. Insensibilizó a la población frente a la violencia contra la mujer y preparó el terreno para la caza de brujas. El capítulo 2. La acumulación de trabajo y la degradación de las mujeres. La construcción de la diferencia en la transición al capitalismo. Nos parece fundamental porque en él explica la autora los conceptos claves que utiliza. El proceso revolucionario desarrollado a lo largo de la Edad Media llegó a su fin, dice, con la implantación del capitalismo como respuesta a la crisis del poder feudal, a la derrota de las revueltas campesinas que se agravaron con la caza de brujas y a la expansión colonial. En menos de 3 siglos, la clase dominante europea lanzó una ofensiva que cambió la historia del planeta, estableciendo las bases del sistema capitalista mundial en un intento sostenido de apropiarse de nuevas fuentes de riqueza, expandir su base económica y poner bajo su mando un mayor número de trabajadores. La violencia fue el primer medio en este proceso de acumulación primitiva. Sostiene que este es el contexto histórico en el que se debe ubicar la historia de las mujeres y de la reproducción de la transición del feudalismo al capitalismo en Europa y en América. En el capítulo 3 se establece el primer aspecto, la constitución del cuerpo proletario en una máquina de trabajo. En el siglo XVI explica, en las zonas de Europa occidental más afectadas por la reforma protestante y por el surgimiento de una burguesía mercantil, emergió un nuevo concepto de persona, en cuyo interior se escenificaba una batalla entre las fuerzas de la razón y los bajos instintos del cuerpo. La racionalización capitalista del trabajo requería destruir el cuerpo como receptáculo de poderes mágicos, tal como era considerado en el mundo medieval. De ahí el ataque contra la brujería y contra la visión mágica del mundo. Y subraya, la primera máquina desarrollada por el capitalismo fue el cuerpo humano, y no la máquina de vapor ni tampoco el reloj. En esta obsesión por controlar el cuerpo, Federici ve la misma pasión con que la burguesía trató de colonizar al proletariado. El gran Calibán de la época, que personificaba los humores enfermos que se escondían en el cuerpo social, comenzando por los monstruos repugnantes de la vagancia y la borrachera. En el capítulo 4 se trata de la gran caza de brujas en Europa. Se basó en una vasta organización oficial y usó propaganda multimedia para generar una psicosis de masas. Y no fue solo producto del fanatismo papal o de la Inquisición de Roma. En su apogeo, los cortes seculares llevaron a cabo la mayor parte de los juicios. Las naciones católicas y protestantes, en guerra entre sí, compartieron argumentos
para perseguir a las brujas. En el capítulo 5 trata de la colonización, la cristianización y la caza de brujas en el Nuevo Mundo. Parte del supuesto de la continuidad entre la dominación de las poblaciones del Nuevo Mundo y de las poblaciones en Europa durante la transición al capitalismo. En ambos casos, tuvo lugar la expulsión forzosa de poblaciones enteras de sus tierras, el empobrecimiento a gran escala y el lanzamiento de campañas de cristianización que socavaron la autonomía de la gente y las relaciones comunales.